tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a el primer programa de 2014 de Yo Libremente Opino. Le damos la más cordial bienvenida a ustedes que nos están viendo y escuchando, y a nuestros analistas ciudadanos, que en esta ocasión se trata del buen Ulises y del buen Pejeboy, con quien vamos a hablar pues de este tema que es obligadísimo. Tiene que ver con la situación que se viene dando de violencia en Michoacán, toda esta lucha que se está dando, estos combates, esta violencia, quema de camiones, quema de tiendas, una situación violenta muy lamentable que se está dando allá en Parácuaro, allá en Apatzingán. He estado leyendo de que están por tomar Apatzingán, etcétera, los grupos de autodefensa. Y bueno, para saber en sí todo lo que va de fondo de conflicto, hay muchas cosas que han surgido, entre ellas, por ejemplo, el lamentable accidente del líder de las autodefensas, el señor Mireles, que al mismo tiempo, pues resulta ser que es hospitalizado en el Médica Sur. Interesante, ¿no? No cualquiera puede estar hospitalizado en un lugar como ese, pero él sí pudo. Qué bueno, ¿no? Que pueda contar con una buena atención, con una atención médica buena, ¿no? No cualquiera, ¿no? Y bueno, pero de repente resulta ser que ayer estaba leyendo que sale del hospital y la Policía Federal es la que lo traslada a quién sabe a dónde. O sea, hasta ayer en la noche no se sabía a dónde. Y bueno, este tipo de cosas llama mucho la atención, porque se supone que todo esto de las autodefensas surge precisamente porque el gobierno no ha cumplido el deber de que haya la garantía de seguridad de los mexicanos en nuestro país. O sea, no ha cumplido. Vemos que de repente surgen estos grupos de autodefensa en Michoacán. Pues se puede decir que relativamente al poco tiempo de que se aplicara pues un programa de desarme, y ahora vemos pues unos grupos de autodefensa armados, pues se puede decir que hasta con los dientes, ¿no? A grado tal de hacerle frente, ¿no? Incluso a lo que el mismo gobierno no ha podido terminar de combatir, cuando de acuerdo a la ley pues es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? El caso es de que pues aquí cabe preguntarse inmediatamente si el señor líder de las autodefensas pues confía en el gobierno que no ha cumplido, o no confía en él, porque esas son de las cosas que llaman mucho la atención, y que son de las incoherencias que se presentan, por ejemplo, junto, ¿verdad?, con la que dijera hace unos días el secretario de Gobernación, de que, pues prácticamente en pocas palabras, las autodefensas son ilegales, y pues de repente resulta ser que no hay orden de aprehensión contra el líder de las autodefensas. Se mencionó por ahí de un acuerdo, ¿no?, para que ya actúen dentro de la legalidad. Otro detalle interesantísimo, porque pues son cosas que conforme vaya avanzando pues podrá irse viendo más de esto, pero veo yo muy difícil llegar al fondo de toda esta situación. Lo más triste de esto, desde mi punto de vista, y que creo yo que es en lo que debemos enfocar este planteamiento de las autodefensas y de toda esta situación, es el fenómeno, es la consecuencia que está dejando, donde se está llevando donde hay presencia de delincuencia, gobierno y autodefensas, y que es una polarización social enorme. Estuve yo viendo en redes sociales que a noticias de que ya habían grupos de autodefensa dado muerte presuntamente a agentes de la delincuencia organizada, pues gente que se alegraba por ello en las redes sociales, ¿no? Dice uno, o sea, perdón, ¿en qué momento está llegando la degradación social en este país, y en términos generales en la sociedad mexicana, que inclusive se olvida que en un estado de derecho, que bajo una institucionalidad no hay lugar para la justicia por mano propia? La gente se alegra de que al margen de la ley, unas personas, simple y sencillamente así por sus pistolas o por defensa o por lo que sea,
al margen de la ley y la institucionalidad, maten a otra porque se trata de delincuentes. Hace tiempo yo ya decía en mis videocomentarios que no es correcto que la misma sociedad, porque se trata de delincuentes, acepte que se violen derechos humanos, porque es cuestión de tiempo para que se violen los derechos humanos de los demás. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, fue, y que tanto se habló, se ha criticado, es por ejemplo cuando se han dado movilizaciones y los cuerpos policíacos terminan arrestando a quienes no ocasionaban disturbios, a gente inocente que después salía libre. Bueno, de una u otra manera se violó su derecho al detenerlos, así nada más porque sí. Y sin embargo, no pasó nada. Se había dado la noticia de que aquel policía que en el Distrito Federal agarró con su casco a golpear gente había sido detenido y hasta ahí quedó. Ya no se supo si de veras fue castigado o no el tipo ese. Y sin embargo, simple y sencillamente ahorita vemos cómo la gente tiene un comportamiento en el que ya no hay lugar ni siquiera para el libre pensamiento. Así de fuerte se está radicalizando la sociedad mexicana. Y eso es lo que creo yo que vale la pena puntualizar, porque esa radicalización se está acentuando a raíz de los hechos violentos que están ocurriendo. Al margen de quién tenga razón, de en quién confía o no, si de veras son legítimas o quién las financia, porque es algo que tampoco se menciona. ¿Quién realmente financia a los grupos de autodefensa como para que estén armados así? ¿Cómo pueden conseguir armas de esa manera? Lo que a mí me llama la atención es que cuando yo he llegado a preguntar, porque precisamente como no lo sé, pregunto, las reacciones de gente en las redes sociales son muy radicales. En un comentario yo precisamente preguntaba eso. Si por ejemplo, vaya pues, ¿quién financia, por ejemplo, a las autodefensas? ¿Por qué surge esta pregunta? Porque yo recuerdo que hace poco se llevó a cabo un programa de desarme en Michoacán y de repente vemos a grupos ciudadanos de repente con armas hasta los dientes. ¿Quién financia? ¿Cómo se consiguieron esas armas? A pregunta que hice yo en redes sociales, la respuesta fue, fíjense lo que me dijeron. Tú estás en la nómina de los... ¿Quién sabe qué me dijeron? Fíjense, o sea, no hay lugar para libre pensamiento. O sea, o estás de acuerdo con eso, como por ejemplo, o estás de acuerdo con las autodefensas, o estás con los delincuentes. Es como el caso, por ejemplo, de esto del postbesalto. De una u otra manera yo he externado mis desacuerdos con ese movimiento, pero no me voy a meter en eso. Pero lo que sí me llama la atención es de que, tan solo, fíjense, tan solo por esa manifestación de lo que yo hablo del postmesalto, lo que me salieron a contestar en redes sociales es, a ti te pagan por parte de Mancera, o sea que entonces estamos rodeándonos los mexicanos entre sí de una idea básica: o estás con uno o estás con otro. El libre pensamiento eso ya parece que ya está perdiendo lugar. Parece que la gente ya no cree que realmente haya personas, más bien hayamos, o cómo se puede decir, sí que hayan personas que de manera libre, imparcial, pregunten, opinen. Esto para mí es una muestra de degradación social que se acentúa, de una polarización social en momentos en los que, debería de estar unida la gente, ¿no? Y para terminar de abonar a todo esto, vemos de repente como por ahí mencionaron por parte del Consejo Coordinador Empresarial de que la violencia podría crear, palabras más, palabras menos, un escenario en el cual las dichosas reformas no funcionen. Casi como curándose en salud, ¿no? De antemano nosotros sabemos que para los mexicanos las dichosas reformas no solo no van a servir, sino van a precarizar más el trabajo, van a hacer que los mexicanos paguemos más, se va a pisotearse más los derechos, bueno, ya los pisotearon con la reforma laboral, y además se viene un detrimento educativo. O sea, eso lo sabemos muchos mexicanos, ¿sí? Sin embargo,
ya el escuchar que se empiecen casi como a curar en salud, de que la violencia es la que podría hacer que no funcionen las reformas, eso ya me huele a mí a usar como pretexto para justificar lo que en sí no va a funcionar para los mexicanos. Va a funcionar para otros. Bueno, ¿a qué tanto llega la voracidad, desde mi punto de vista, del sistema político que vivimos en este país? Que estaba leyendo ayer que hasta se ha solicitado una deuda de 450 y tantos millones de dólares, fíjense, para financiar a privados que ya una vez con la reforma energética puedan incursionar en la generación de energía eléctrica. El préstamo es para financiarle a privados para que cogeneren energía eléctrica que no van a dar, que no van a darle a los mexicanos. No, señor. Eso es una realidad. Pero están solicitando deuda para financiar privados. Así de grande es la voracidad que se ve del sistema político con tal de quedarle bien a los privados, a los cuatitos privados. Así. Ante ese panorama no se puede esperar, dicho con todo respeto, no se puede esperar que a los mexicanos les vaya a ir con las dichosas reformas. Y menos cuando vemos incoherencias tan grandes, como por ejemplo la del mensaje que dio Enrique Peña Nieto, en el que habla de que con las reformas pues va a haber más y mejores empleos, palabras más, palabras menos, que va a haber un bienestar. Pero al mismo tiempo, uno de los objetivos de las reformas es que haya un seguro de desempleo. Digo, o sea, perdón, si están hablando de que se creen más empleos, entonces ¿para qué como objetivo que haya un seguro de desempleo? Es una incoherencia total. Es como por ejemplo que salgan a decir que se van a acabar los gasolinazos en 2015. Mucha gente se cree que ya iba a parar el aumento de la gasolina, pero no es así. Mismo Videgaray lo dijo. O sea, ya no habría gasolinazos mensuales, pero la gasolina subiría de acuerdo a la inflación. O sea, que va a seguir subiendo la gasolina. En fin, o sea, incoherencias que vemos por todos lados. Vemos un escenario que cada vez polariza más a la sociedad, que eso no es nada bueno, ¿sí? Y también, ¿por qué no decirlo? Vemos a grupos de autodefensa que más bien deciden hacer por su lado lo que quieren hacer, sin haber probado siquiera el haber hecho una labor, porque yo con ese arsenal, pues imagínense lo que se pudo haber utilizado en recursos para crear conciencia. Creo que hubiera salido hasta más barato, creo yo. Pero de esto vamos a ver qué nos dicen también aquí, quienes nos ven y nos escuchan, porque de veras es un tema muy de muchos contrastes, de mucha, polémica, de muchas opiniones encontradas, pero sobre todo, de una indignación. Porque el pueblo de México debe estar indignado ante una sociedad que incluso olvida lo que tiene derecho por constitución, por aplaudir, inclusive que unos héroes, así haciendo de lado ley y Estado de Derecho, pues agarren y maten a delincuentes. ¡Qué óvole! Me parece interesante. Y vamos a arrancar con el buen Ulises. Buenas noches. Buenas noches, Pejeboy, buenas noches, Bote. Primero que nada, pues gracias a nuestro público por estar aquí, y quiero desearles que, bueno, este año, aunque haya condiciones muy difíciles, bueno, que a todos nos vaya muy bien. Les deseo a nuestro público lo mejor para ellos y para los suyos en este nuevo año. Un gustazo estar de aquí con ustedes otra vez, de inicio en este Yo Libremente Opino, un espacio de reflexión combativa, ¿no? Pero a final de cuentas reflexión. Y bueno, pues a darle con este asunto, Bote, acabas de dar una exposición, pues sí, bastante polémica, ¿no? Porque hay muchos puntos, muchas aristas, muchos ángulos que hay que retomar. Trataremos de hacerlo porque, bueno, después de todo, este tiempo siempre es reducido para este tipo de temas, y más con todas las ideas que tenemos en la cabeza cuando participamos aquí contigo y toda la información que recordamos. Pero vamos a tratar de dar la cauce
con la mayor sencillez necesaria. Tiraderodelbote.com. Yo llamaría a todo este espectro, digamos, defensas alternativas, porque no solamente son autodefensas, sino por lo que sea hay diversos, este espectro de estas defensas alternativas. Se divide en varias clasificaciones, ¿no? Las dos más importantes son las autodefensas por un lado y las policías comunitarias por otro. No son lo mismo, tienen sus diferencias, están constituidas de manera distinta, desde base, como se le llama, digamos, en política, ¿no? Se le llama base a todo lo que viene del nivel comunitario, más cotidiano, digamos, del nivel comunitario que está en la base precisamente de la pirámide social en la que vivimos, en donde unos cuantos se despachan con la cuchara grande, como dices tú, Bote, mientras que la gran base piramidal pues se encuentra en condiciones bastante precarias de economía, seguridad y todo lo que ya sabemos. Entonces, cuando hablamos de comunidades de base en política, en sociología política también, hablamos precisamente de comunidades y de procesos organizativos surgidos desde las bases de la sociedad, desde las personas y las comunidades que están más, que son más susceptibles y que están más siempre involucradas o afectadas por las crisis económicas y que no cuentan con pues, grandes recursos, ¿no? Gente que de alguna manera es de la clase media para abajo, se puede considerar un sector de la población susceptible de formar una comunidad de base, ¿no? Y bueno, pues estos grupos de resistencia, digamos, en el sentido de la defensa alternativa de estos pueblos que ante la ineficacia o el abandono por ineficiencia o deliberado, porque esto es muy complicado, por parte de las autoridades de los gobiernos estatales, bueno, ya municipales ni hablar, porque tienen muy pocos recursos, un nivel de desorganización terrible, porque aquí en México cabe decir rápidamente, esto también es un fenómeno, pues que la ley y las instituciones legales en este país siempre han sido simplemente un estado de simulación para hacer como que cumplimos con los requerimientos de un Estado liberal o de una república liberal soberana, pero en realidad nunca han tenido importancia ni peso específico. Nada más vemos que aquí en nuestro país la policía no es un empleo profesionalizado, sino es un empleo de muy bajos recursos, que recibe muy poca paga, que está, pero digamos, la proporción en la que un policía se arriesga, por lo menos, o lo que se espera de él en ese puesto, es que arriesgue su vida diaria por la ciudadanía, pues recibe un sueldo, recibe un salario que es prácticamente nada en proporción al riesgo que implica su trabajo, lo cual no sucede en otros países. En Estados Unidos, ¿no? Pues ellos, digamos, toda su sociedad delincuencial que sustentan, la tienen, pues también, tienen un contrapeso bastante fuerte e importante para ellos en lo que son sus instituciones de justicia, aunque a nivel estructural pues, sean una sociedad de una delincuencia legalizada, sí le dan para sopesar, para contrapesar y equilibrar las tensiones sociales, sí le dan un peso real a esas instituciones de justicia y a las instituciones policíacas, ¿no? Con toda la corrupción que también puede tener. Y aquí en México pues eso no sucede. Aquí pues prácticamente son volátiles y solamente son una fachada para tener una sociedad que supuestamente cumple con estos requerimientos institucionales. Pero bueno, aclarando eso acerca de la policía como tal, dentro de muchas otras cosas, pues señala también que hay un abandono sistemático de la seguridad pública, ¿no? Que si no es una cuestión, las instituciones policíacas y de justicia no tienen otra importancia que no sea la corrupción aquí en nuestra sociedad de México. Bueno, pues obviamente también esto se deriva en un abandono sistemático de lo que es la ciudadanía y de lo que es la población en general, la población civil, ¿no? A las garras tanto de la delincuencia como de autoridades a las que lo que menos les importa es servir de manera eficaz
en la justicia pronta y expedita, como dicen, ¿no? Y ante esta situación, pues bueno, las bases, ¿no? En Guerrero, en Michoacán, pues sí han pasado por organizarse, ¿no? Por organizarse, para tratar de salir al paso de esta delincuencia que se ha dejado crecer. Cabe mencionar que también, pues, el contubernio muchas veces con el gobierno, con las autoridades, no solamente por la corrupción, sino también por un sistema geopolítico que exige que varias comunidades étnicas y comunidades rurales que estorban para los grandes capitales que vienen aquí a invertir en transgénicos, en energía, parques eólicos, en mineras que también encuentran un estorbo en las comunidades étnicas y rurales y ejidales que hay en México. También pues el crimen organizado ha servido, solamente en el sexenio de Felipe Calderón hubo más de 100,000 pueblos desplazados de suma pobreza, ¿no? Y que son rurales y comunidades étnicas también, y que el crimen organizado a través de este ataque va desplazándolos, dejando el campo libre para lo que ahora ya ha anunciado Peña Nieto que viene, que es la reforma profunda del campo, dice él, que es ya la entrega definitiva de lo que queda del campo después del Tratado de Libre Comercio, ¿no? A los capitales privados, y la población campesina para eso estorba. Entonces, el crimen organizado, por un lado, la corrupción, las autoridades por otro, las condiciones de crisis económica y desigualdad social por otro, las policías corruptas por otro, pues hicieron que sí se formaran procesos legítimos, ¿no? Armados, dices tú, Bote, que de dónde vienen las armas. Ha habido aquí procesos, y en toda Latinoamérica ha habido procesos, que siempre pues la derecha encuentra de alguna manera la forma de desacreditar a través del narcotráfico, ¿no? Decir que siempre las armas provienen del narco, ¿no? Que provienen del crimen o provienen de otras fuentes que, pues, en el caso de tu crítica, y ahorita me refiero a eso ya rápidamente, pues es el mismo gobierno en el poder, ¿no? Creo y entender eso por parte de tu participación. Ahora bien, siempre se ha dado el armamento de movimientos guerrilleros a lo largo de toda Latinoamérica y en otros lados, ¿no? Yo no digo que siempre tenga que ser estar al margen de ciertas cosas ilegales o de ciertos grupos delincuenciales. Sin embargo, no siempre de alguna manera hay la forma en la cual pueden llegar en condiciones ya límite, porque es en condiciones límite en las que se presentan los movimientos tanto de resistencia armada a nivel, por ejemplo, Latinoamérica, Centroamérica, en fin, y en este caso pues cosas que en principio no tienen que ver con ello, pero el gobierno teme que a la larga sí, ¿no? Que son las autodefensas y las policías comunitarias, que no sé si en realidad tengan grandes arsenales, ¿no? Que yo sepa, incluso han sido tundidas por grupos de delincuencia organizada precisamente a la falta de recursos y de armamento, ¿no? Pero bueno, se encuentra que hay procesos legítimos que derivan en policías comunitarias y autodefensas, y que según los estudios antropológicos que se han hecho y sociológicos, no solamente se dedican, porque esto ya tiene tiempo, no solamente tienen la función de esta defensa contra grupos paramilitares o el mismo crimen organizado ante la ineficiencia o abandono intencional o no del gobierno, según el caso, ¿no? Sino que también se han erigido en representantes culturales de lo que son sus etnias y sus comunidades. A esto rápidamente añado para terminar, sea una serie de factores complejísimos, como tú acabas de decir, Bote, de lo cual la crítica que tú acabas de hacer sí es cierta, pero solo parcialmente, es decir, es aplicable a solamente un ángulo del fenómeno. En efecto, y tú sabes que también Pejebo y también nuestro público, que Naranjo, asesor colombiano que se trajo aquí con experiencia en la guerra sucia y en otras cosas allá en Colombia, ¿no? Con antecedentes pues bastante cuestionables y dudosos allá en Colombia, que se dedicaba más a la contrainsurgencia sobre pretexto de la lucha contra el crimen organizado. Bueno, pues él ensayó allá lo que son los grupos paramilitares, y muchos de esos grupos paramilitares empezaron precisamente como autodefensas, o con ese pretexto, Colombia.
Y esos grupos paramilitares son los que también sirven para, a nivel comunitario y a nivel de base, empezar a controlar y a cortar todas las resistencias. Entonces sí, tenemos un escenario muy complejo en el cual se encuentran los autodefensas, las policías comunitarias, los grupos que legítimamente nacieron y están en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, el que surgió en Olinalá, que es otro caso que no han los medios oficiales ni muchos medios alternativos tampoco han tenido la oportunidad o han tenido en el radar este caso para poder difundirlo, de la comandante Nestora de Guerrero, ¿no? Que hasta ahorita, bueno, fue aprendida por organizar precisamente y denunciar los vínculos entre los delincuentes, entre la delincuencia organizada y las autoridades locales, y después de eso fue encarcelada, ¿sí? Lleva ya meses ahí y lleva también pues meses en una tortura psicológica de no ver a su familia, ¿no? De que la tienen totalmente aislada mientras se realiza ya una lucha para su libertad a su alrededor, y este caso no ha sido difundido para nada. El de Mireles, dices tú, Bote, sí, el de Mireles a mí también se me hace muy raro. No importa si Mireles es manipulado por el gobierno, su autodefensa no es manipulado por el gobierno o no. Bueno, pues, más bien sí importa, o sea, es algo que hay que analizar. A lo que me refiero es que por un lado y por otro hay una manipulación gubernamental. Por un lado, el gobierno federal quiere hacer a través de la Secretaría de Gobernación, ¿no? La Supersecretaría de Gobernación, que se encarga ya de todos los asuntos judiciales y de justicia en el país, quiere darse otra vez la imagen, como con la diversión de Patistán, de tolerancia, de inclusión, de diálogo, de consideración hacia estas personas, de un gobierno no represivo, de un gobierno tolerante, liberal, en el cual no se le reprime a nadie, y para eso están usando este señor, es decir, por los dos lados, ¿no? Sea como tú dices que este sujeto, este señor y su movimiento son directamente financiados y de estos grupos de autodefensas pro paramilitares, ¿no? O en áreas de competencia paramilitares que ya son cooptados o que son de plano creados por el mismo gobierno federal y por eso recibe ese trato, o sea que no lo es y que están tratando de utilizarlo para dar una imagen ante la opinión pública, mientras otros casos como el de la comandante Nestora prácticamente ha recibido nula difusión por parte de todos los medios. Para finalizar esta intervención, y disculpándome por el tiempo que tomé, pero es un asunto complejo, ¿no? Cabe decir que, bueno, están las policías comunitarias, las autodefensas, los grupos que surgieron bien y ahora fueron cooptados por el gobierno después, grupos que fueron originados en este caos, en digamos, en mar o cadena de confusión que hay y que también son infiltrados o que son creados por el gobierno para generar confusión y para dividir, grupos que en realidad son legítimos, grupos que ya no lo son, grupos que no lo son desde el inicio, y todo una gran confusión que le conviene mucho al gobierno federal ante la opinión pública para, por un lado, y si es un movimiento complejo por parte de las autoridades en el poder, si así se les puede llamar, ¿no? O por los grupos en el poder, políticos y económicos, por un lado, la posibilidad de criminalizar todo movimiento de resistencia que se salga de los cauces institucionales que ellos mismos han pervertido, ¿sí? Por un lado esto, por otro lado también, ¿no? Dar una impresión de diálogo en cuanto se va con las policías comunitarias y se les dice que se les invita a cooperar o a que sigan existiendo solamente en cuanto estén en acuerdos con el gobierno federal. Porque hay una cosa que sí ya lo había dicho yo, y que libremente opino. Una de las cosas que realmente, ¿sí?, le mueve al gobierno es que esto se convierta ya en una resistencia organizada de otro tipo. Y dices tú, Bote, que bueno, esto si se aborda desde el punto de vista de la polarización. No todos los que estamos abordando la complejidad y no estamos en contra de todos los abordamos esta complejidad y no estamos no estamos de alguna manera totalmente desacreditando a los movimientos de autodefensa y estos movimientos comunitarios.
o que de alguna manera somos más críticos a la hora de analizar y no nos vamos ni de un lado del descrédito, del descrédito de la supuesta violencia por un lado, ni de la aceptación, como tú dices, tácita y partidaria y sectaria de todo lo que signifique un movimiento armado, ¿no? Habemos muchos que no voten, habemos muchos, y sí se puede abordar esto de forma crítica y no estar totalmente en contra de desde el fenómeno de las autodefensas, porque es muy complejo, sin necesidad de estar cancelando o pretender cancelar la libertad de expresión de otros, ¿no? Esto nada más para entrar, con esto acabo esta participación. Bueno, ya pues un saludo a ti, Bote, un saludo a Ulises, y también al público que nos ve. Y pues sí, como pinta el año, pues pinta muy mal, ¿no? En términos de que del margen o de la línea de la agenda política que nos quieren meter. Ahorita lo de la violencia, ¿no? Prácticamente sale en buen momento, como bien decías tú al principio, Bote. Lo están aprovechando ya ciertas personas para decir que las reformas ya no van a funcionar. Y bien, como me comentaba Ulises, ¿no? Todo lo que nos desmenuzó prácticamente de cómo se van formando estos tipos de oposición, yo le podría decir oposición a ciertos puntos, ¿no? Del que no les parece del gobierno, ¿no? Y autodefensas, pues se autodominan así, ¿no? Es muy complejo ya este fenómeno que se da, ¿no? Y yo ya no podría explicar más de lo que explicaron ustedes. Lo único que podría decir, pues lo que podría decir es la solución que realmente yo esperaría como ciudadano, como tú, Bote, como Ulises y la gente que nos ve y nos deja sus comentarios. La solución verdadera de este conflicto, si hubiera un verdadero gobierno que defendiera al pueblo, que fuera del pueblo y para el pueblo, la solución para este conflicto en Michoacán sería, primero, correr a los altos mandos policíacos, cosas que no se ha hecho. Creo que lo mencionaba Ulises también, algo así. Correr a los mandos militares que también han intervenido ahí y que no han servido. Y todo eso que se está corriendo, todas esas cabecillas que supuestamente están representando al Poder Judicial y parte del Ejecutivo, complementarlo y haciendo más participativa a la ciudadanía, porque realmente ahorita es un problema de credibilidad de la ciudadanía ante el gobierno, ¿eh? Y como bien explicaba Ulises, la gente ya está dejando de creer del gobierno. ¿Por qué? Porque ya son más, como va para 100 años el sistema del PRI, complementado con el PAN y PRD y demás lambiscones, que no tienen una verdadera formación política partidaria de apoyar a la gente, sino es una política rapaz y de villanos, de sacar beneficio de la gente. Y por eso ya la gente ya no está creyendo en el gobierno, en sus instituciones. Y por eso yo digo que la solución sería que correr todos esos mandos, ciudadanizar a los nuevos mandos. Yo creo que ahorita lo que se debería de estar hablando, en vez de que se esté planteando por la televisión de que el gobierno federal mande más ejército, se refuerce más policía en las calles, eso no es la solución. La solución verdadera y concreta aquí, para que la gente tenga una base, un cimiento de que se va a hacer un cambio, es hacer consejos ciudadanos, un consejo ciudadano de policíaco, desde que sea del pueblo, llegar papá gobierno, hablar con la comunidad y con las gentes que representan los líderes que hay en cada colonia, calle, llamarlos y hacer un consejo ciudadano, igual participativo en las políticas de acción de los bandos municipales y estatales. Eso no lo están haciendo, y a mí no es lo que me molesta. Esa es la solución verdadera para este conflicto, porque se está perdiendo la credibilidad en las instituciones y en la gobernabilidad del Estado. Y esto, como yo he dicho un refrán que se acomoda mucho para muchas cosas de aquí en México: a río revuelto ganancias de pescadores. Y ya vemos que ya están muchos usando este tema de la violencia para su molino, agua para su molino. Mientras no se haga eso, que lo que comento, de ciudadanizar las estrategias para que combatir al crimen organizado, porque por eso se justifican las autodefensas se justifican porque la falta de apoyo del gobierno sale en ellos, pero después salen, como bien dice el Bote, pidiendo chiche al pueblo ya cuando no pueden, al gobierno. O sea, ese es una, como dice el Bote, es ciertos problemas de congruencia y
y de formación para enfrentar este problema junto, porque debe de ser junto con el gobierno y con el pueblo y con los ciudadanos. Mientras no haya esa unidad, esa organización y esa demanda por el pueblo de hacer esto que comento, yo veo muy difícil que se solucione el problema de lo que está pasando en Michoacán y demás estados, porque no es nada más un problema aislado como lo aparenta marcar el poder mediático, ¿no? O sea, es de todas partes. Y esto que propongo, yo sé, a lo mejor no soy ingenuo, sé que los partidos políticos, más los que tienen la ideología de la escuela del PRI, no lo van a hacer, no quieren crear esto, no van a crear esto que estoy comentando. Es algo tan sencillo y tan práctico que podría solucionar esto, pero no lo van a hacer porque ellos no quieren que el gobierno sea manejado por el pueblo. Y yo lo veo muy lamentable, y yo siempre he sido partidario de que de las soluciones que se necesitan en el país deben de ser promovidas por el pueblo, por la gente. Y lamentablemente ahorita con tanto frustración que se tiene por la parte de la ciudadanía, por la gente que está tan marginada, que son proscriptos por el mismo sistema del PRI, que ha abandonado al pueblo, a la gente, pues toma la salida fácil de la violencia, ¿no? Pero realmente eso de la violencia no es una solución, ¿eh? Realmente no llega a nada. Hay una frase que se dice: el que a plomo mata, a plomo muere, y eso es lo que está pasando ahorita aquí. Convenientemente se está perdiendo vidas ahí en esas partes. ¿Por qué? Porque se ha actuado por la violencia, y es lamentable eso. Y eso es lo que yo veo. Lamentablemente, si no hay unidad por el pueblo, que alguien, por lo menos, que nuestras propuestas que comentamos aquí, nuestro análisis, llegara a esa gente para que más o menos evidenciara, como bien decías tú, dices, de esta persona que está evidenciando, no es que evidencie lo mal que está haciendo el gobierno y la falta de responsabilidad de darle solución, para que la gente se volviera a organizar. Y lamentablemente son pocas voces y las están acallando. Lamentablemente también de lo que he estado viendo, a partir de todas lo que han pasado, las reformas, el sistema la reestructura del prismo, ahora de frente con la cara más representativa de la opresión, que es el PRI, al regresar a Los Pinos, yo veo que la gente sigue con un estado de incertidumbre muy canija, ¿eh? Realmente no sabe qué hacer. Mismo Andrés Manuel no sabe qué hacer en estos momentos. Veo que no saben qué medidas tomar seriamente, soltan por salidas muy ligeras y no tan perjudiciales mediáticamente. Es lamentable ver esto. La violencia está sirviendo para tapar ahorita lo de las reformas, porque no tampoco lo quiero desacreditar la violencia de allí. No estoy diciendo que esto es algo inventado, no es inventado. Es algo que existe y lo están usando para su bien personal. Y lamentablemente, mientras la gente no esté unida, pues esto va a reinar no nada más ahí en Michoacán, sino en todo el país. Es lo que quería comentarles ahorita. Sí, se va a extender. Fíjate que yo ahorita quería aprovechar esta parte que siempre usamos para dar la réplica y todo, para comentarle de volada a Ulises, porque él habló de intenciones en mis comentarios. No, de veras que no son intenciones. Yo lo que he planteado, en donde he preguntado, Ulises, es porque de veras tengo la duda. Es que en serio no podemos saber, no hay la certeza, pues. Si bien es cierto, de lo que sí hay certeza es, por ejemplo, de las consecuencias, que es lo que yo planteo, ¿sí? Por eso quise yo centrar este tema que estamos hablando con base en consecuencias. ¿Consecuencias como cuáles? Pues como las que planteo de los ciudadanos mismos, que bueno, como sí es cierto, y hay que dejarlo en claro, como tú lo dijiste, no son todos, por supuesto que no, pero a mí me llama la atención que cuando hay comentarios que tienen que ver ya sea en favor o en contra de las autodefensas en redes sociales, por lo regular las respuestas a esos comentarios suelen ser de un radicalismo que no, vaya pues, que hace mostrar esa polarización que se está teniendo. Yo creo que en estos momentos hay que pugnar, sigo insistiendo en lo mismo, porque no se toca, Ulises Pejeboy, el tema central, como por ejemplo lo que planteó Pejeboy. Si es importante, por supuesto que es importante que haya consejos ciudadanos, pero que haya consejos de veras de ciudadanos.
No como lo que hacen hoy en día y que vienen haciendo desde hace tiempo, en el que aparentemente los consejos ciudadanos y a la mano de los balazos, quienes representan esos consejos ciudadanos, a la larga, termina siendo gente que tenía cierto interés de un cargo, ¿sí? Cierta intención política, cierta intención de X cosa, menos ciudadana. Yo creo que lo que dice Pegeboy es muy importante y que obviamente tiene lugar Pegeboy precisamente cuando el gobierno tiene un acercamiento real con el pueblo. Pero lo que nosotros vivimos son gobiernos a los que el pueblo no le importa. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo gobiernos en los que a ver cómo le pones en la televisión las cosas al pueblo para que se lo crea. Lo vimos con la reforma hacendaria. Lo estamos viendo con la reforma energética. ¿Sí? O sea, es más, lo estamos viendo hasta con lo de la reforma financiera. O sea, se ve la intención de simplemente darle a tole con el dedo al pueblo. Porque lo que se está decidiendo en este país, lo que se viene decidiendo, y no de ahorita, sino desde hace tiempo, es en detrimento del pueblo. ¿Sí? Por eso mismo de ahí decir, ay, mira, ¿sabes qué? En el 2015 se van a acabar los gasolinazos. Y simplemente ya cuando uno le rasca a la información, encuentra que eso, que en realidad, pues sí, van a dejar de subir las gasolinas cada mes, pero van a subir de acuerdo a la inflación. Y mucha gente, por escuchar, por ejemplo, en la televisión, que se diga que se van a acabar los gasolinazos para el 2015, mucha gente ya cree que simple y sencillamente ya los gasolinazos se terminaron y se acabó. Fíjense cómo las cosas llegan a tal grado, porque eso es muy importante señalar, y sé que está un poquito fuera del tema, pero vale la pena señalarlo para indicar lo mal que estamos como sociedad, aparte de lo que ya he venido diciendo, ¿sí? Desde el momento en que la gente dice, ¡ay, bravo, qué bueno que mataste a ese porque es delincuente! No, espérate, bajo un auténtico Estado de Derecho, toda persona tiene derecho a un juicio, y eso se olvida completamente. Fíjense ustedes, nomás para comentar lo que les digo de lo mal que seguimos yendo los mexicanos como sociedad. Es increíble que cuando promulga Peña Nieto la reforma financiera, salen a decir que como va a haber más créditos y más baratos, con eso se va a desarrollar, va a haber crecimiento, se van a desarrollar las empresas y van a generar empleos y va a haber más ingresos para las familias mexicanas. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo Peña Nieto cuando promulgó la reforma financiera. Fíjense, estamos hablando de 7 años, Ulises Pegeboy, y los que me ven y me escuchan. Estamos hablando de 7 años en los que la guerra sucia se basó, la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, se basó en la idea de que el endeudamiento era lo peor. Vas a votar por el empleo o la deuda. Me acuerdo yo que hasta ponían en los mensajes televisivos, ponían que hasta las cosas se empezaban a desaparecer porque iban a perder los ciudadanos todo, porque Andrés Manuel iba a endeudar al país. Y ahora resulta que el crédito, que no es otra cosa más que el endeudamiento, es lo correcto para los mexicanos. Nunca vimos, o bueno, yo no sé, yo nunca vi, ojalá me digan, yo nunca vi que el PRI dijera, ¿saben qué? Esa es guerra sucia contra Andrés Manuel, es falsa, porque el endeudamiento es correcto para la nación. Nunca dijo eso. Ahora en vez de usar endeudamiento, le cambian por créditos, y ahora resulta que es una oportunidad para que salga adelante el país. Es una oportunidad, Bote. Ahí está Vicente, es una oportunidad para Vicente Fox, para el Consejo Coordinador Empresarial, para Carlos Slim, para todos ellos, del crédito que van a jaretarle al pueblo, ellos se van a beneficiar. Exacto. Ya ves a Vicente Fox, ya está ahí metido, y uno de los principales y fundamentales creadores de la guerra sucia, pero el problema aquí, lo vuelvo a reiterar, y aunque me digan que soy muy repetitivo, mientras la gente no vea esto, que la gente no tenga el interés propio de informarse, de ver las cosas como son, pues se lo van a seguir mareando,
se lo van a seguir viendo, dándoles oro por espejitos por oro. Es el detalle. Yo, como lo decía anteriormente, mientras no haya voluntad de, por lo menos del pueblo, de ponerles un alto a esta bola de pulpos chupeteadores, por decirle de una manera no tan fuerte, ellos van a seguir, Bote, y siguen reinando a pesar de tanta violencia, a pesar de que la gente muera, y aunque la tele los ponga que son unas almas de Dios, que están interesadas por el bien del pueblo, mientras se mueran ahí hasta enfrente de los palacios municipales, la gente de frente de sus instituciones, ellos siguen ahí gobernando y cobrando el jugoso sueldo. Y es que es el detalle, Bote, por eso yo decía que también, por eso se esperaba esto de las autodefensas, pero sabemos que también está tan bien organizado el gobierno, y también sabemos que hay influencias extranjeras, Bote, también no lo podemos negar, que aprovechan esto. Y lamentablemente esto de los grupos de autodefensa, no puedo decir que todos, porque no todos están cortados por la misma tijera, por decirlo así, no vienen por la tijera del PRI o del PAN o del sistema que generalmente ya va para 100 años y nos está afectando, ¿no? Como bien dijo Ulises, hay grupos que están actuando por lo menos distinto, ¿no? Y esos son los que se reprimen luego. Pero el detalle es ese, que también nosotros como sociedad no nos hemos organizado para hacer un sistema en contra. Y lo digo con todo respeto, ni Andrés Manuel lo ha podido lograr. Por eso está tan socavado ahorita mediáticamente. Por eso su movimiento se desilusiona cuando él no está. Por eso la gente no actúa por sí misma. Y ese es el detalle, que no hemos creado un sistema donde la gente actúe por sí misma. Donde falte un líder, salgan otros 10 más. Yo se lo comentamos en un Yo Libremente Opino. Donde que sea un sistema que siempre esté haciéndole frente. No nada más porque no salga un líder, o un líder ya nos esté fallando, ya se desilusiona todo el movimiento, se desmorona. Ese es el problema, que necesitamos un sistema paralelo a eso, que le haga un frente a esto. Yo sé que ellos nos ganan por muchas décadas, ya para un lustro, podríamos decirlo, pero necesitamos empezar a hacer eso. Yo por eso comentaba que mismo Andrés Manuel, la misma gente, la que está haciendo frente ahorita, no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque han permitido que perdamos la representación política en las cámaras, en los estados y presidencias municipales, que se haya infiltrado gente tan ruin, que haya desprestigiado el nombre de izquierda partidaria, que nosotros ya tengamos que recular a ese término izquierdista, sino decir ya cambiar otro término. Yo lo que luego me pongo a mí cuando me reclama la gente, es que tú eres un izquierdista. No, señor, yo soy un humanista, yo veo por la condición humana. Lamentablemente ya ser de izquierda ya se ha vuelto un defecto ante la opinión pública, y ese es el detalle. Pero lamentablemente, como lo digo, yo sigo en lucha, pero mucha gente debe seguir en lucha, a pesar de esas piedras que nos arrojan, o de ese fuego amigo, que a veces sí se puede decir fuego amigo. Lo que te quería comentar. Yo creo que la visión reaccionaria que dijo Bote acerca de que es muy importante lo que dice, porque dices, bueno, no me puedo yo alegrar porque balacean a un delincuente. Yo creo que esta es una visión reaccionaria que va incluso hasta en un sentido totalmente contrario, ¿no? De hecho, esa visión reaccionaria no se tendría en alguien que simpatizara con las autodefensas. Creo que alguien que simpatizara de manera lo mejor o lo más inteligente posible con ciertos movimientos de policías comunitarias, autodefensas, o que de alguna manera los entendiera, o tratara de entender ese proceso sin juzgarlos o desacreditarlos de antemano como resultados o como instrumentos generados por el mismo gobierno general de manera subrepticia, no podría en ningún momento elogiar a una autodefensa o a un grupo de estos de defensas alternativas, como les llamo yo, porque aniquilan delincuentes, ¿no? Yo creo que alguien que lo piensa así, más bien lo piensa de las autoridades, y este tipo de entendimiento de las autodefensas y de las policías comunitarias no se da ni puede darse por ese lado. O sea, son gente que de alguna forma, como dije, según los análisis sociológicos, también tienen y son representantes culturales comunitarios de sus propias etnias. Y desde ese punto de vista, yo creo que cualquier movimiento social legítimo, entero, coherente, lo primero que quiere es no haber tenido que existir.
Exacto. pero acepta las condiciones de haber existido y acepta la lucha por condiciones en las cuales algún día puede ser totalmente prescindible en aras de la justicia social. De hecho, ¿no? Esto no va para un movimiento solamente que opta por la vía armada en situación desesperada, como se está dando en muchos de estos grupos que están ahorita en Michoacán, ¿no? Esto hay que entenderlo porque va por lo que tú dices, Pejeboy. Ahorita lo que le conviene al gobierno federal es una gran confusión acerca de todo esto, porque aparte ya entraron en el escenario grupos que aparentemente son de ciudadanos, y cuando hablamos de ciudadanos y cuando hablamos de individuos civiles, de individuos sujetos de libertades, también hablamos de los integrantes de las autodefensas como tal y de las policías comunitarias como tal. Ahora ya supuestamente todo esto que se dio en Parácuaro es porque las policías, las autodefensas están teniendo un supuesto rechazo por parte de los habitantes de las mismas comunidades por desconfianza y por otras cosas que según los medios han declarado los mismos habitantes. Es un cuarto elemento que ya entra aquí, es decir, grupos paramilitares cooptados, presencia de las Fuerzas Armadas, grupos del crimen organizado, autodefensas invadidas por el gobierno, autodefensas o policías comunitarias invadidas ya por el crimen organizado, las que se consideran legítimas o se conservan legítimas, más ahora los supuestos movimientos de protesta que casualmente actúan como grupos del crimen organizado, quemando camiones y haciendo bloqueos que se asemejan a narcobloqueos y que son los que supuestamente están protestando desde lo civil, desde los ciudadanos y habitantes normales, por decirlo de alguna manera, o comunes de las comunidades, ¿no?, hacia las autodefensas como tal. Entonces, ya encontramos un esquema bastante complejo, que, como tú dices, Pejeboy, lo que se tendría que hacer el ciudadano que quiere estar informado y que quiere trascender las versiones oficiales, pues es no condenar, sino ver esto como resultado de todo a un sistema generador, fabricador de pobreza, de injusticia social y de injusticia jurídica y a todos los niveles, que ya se está volviendo sostenible, como tú dices, en todo el país, porque Michoacán ahorita está en el ojo del huracán como un punto propagandístico para también, digamos, reificar y ensalzar al gobierno federal, que ahora está mandando y enviando más recursos militares, como dices, Pejeboy, y no es por ahí la vía, en efecto, sino que simplemente ya se está poniendo al gobierno federal en una narrativa en el cual es el que quiere poner orden entre dos grupos delincuenciales, porque también, según eso, termina ser tan delincuencial el grupo de crimen organizado de los Zetas, de la familia Michoacama o de los Caballeros Templarios, como los que quieren hacer justicia por mano propia fuera de la ley, lo cual están vendiendo de alguna forma a la opinión pública, y la opinión pública se lo está tragando enterito. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a una paz temerosa, sometida, y que está fundada en la pobreza de millones, y eso no puede ser paz. Puede ser un remedo de paz, que más bien es una, digamos, una evasión cobarde, temerosa, por parte de grandes grupos de la población, de una situación que es violentamente cotidiana, violenta, de operación hormiga, a través de la elevación de los precios, del cierre de oportunidades para la población, de trabajo, de progreso económico, o por lo menos de una vida digna. Ante todo este clima de violencia que provoca el capitalismo, bueno, pues ahora se quiere culpar y trasladar y proyectar la violencia a esos grupos, ¿no? Primero, pues al crimen organizado hasta donde les conviene, y a estos grupos, ¿sí?, como aquellos que buscan la vía incivilizada, ¿no? Si a Andrés Manuel López Obrador lo consideraban o lo han tachado de un ser incivilizado y violento, pues imagínate a estos grupos ya prácticamente también, y esto también sirve, este nivel de confusión, para poder criminalizar a estos grupos. Entonces yo creo, Pejeboy, que una de las cosas, y va de acuerdo con lo que tú dices, utilizándolo un poco más en el tema, tiene que haber una visión crítica en donde no se pierde de vista lo que ambos han dicho hoy, y que es bastante cierto: condiciones estructurales que generan y tienen como resultado este tipo de violencia radicada en la injusticia tan grande, ¿no? Y sobre todo, por otro lado también, ¿no?, esta conciencia en asuntos tan complejos, no irse con las versiones oficiales y tratar de entender, ¿sí?, que estas resistencias, digamos, hablamos aquí de la violencia y hablamos aquí del costo de vidas,
y hablamos aquí de muchísimas cosas que en realidad sí son de alguna forma totalmente trágicas, ¿no? Que son totalmente inadmisibles, que tenga que haber una policía comunitaria que se defiende a sí misma y tenga que tener muertos de su lado y también tener que asesinar sin un proceso, como tú dices, Bote, al crimen organizado, ¿no? O a miembros del crimen organizado, o juzgarlos ellos a través de los tribunales comunitarios, pues es algo que supuestamente no debería de ser, pero tampoco el que no debería de estar ahí no significa no considerar y también evaluar en su justa dimensión lo que ahí está sucediendo, la situación compleja, y también, ahora sí por mi parte, solidaridad y simpatía a todos esos grupos que, si son coherentes, desearían muchos de ellos no haber tenido que existir. Exactamente, no haber tenido que existir. Y mira, fíjate que ahorita que mencionan esta situación también hay que ver, pues que aquí pasa como en todo lo que hemos hablado desde hace mucho tiempo. O sea, una cosa es el ciudadano de buena fe, que debe de haberlos, gente que de veras dice, no, pues sabes qué, algo tengo que hacer por mi comunidad, por mi gente, pues que ante este clima, y de buena fe pues le entran, ¿no? Ya sea a policías comunitarios como dices, o a autodefensas, y va de buena fe, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención, y por eso lo pregunto, es lo que te iba a decir, Ulises, yo no es que esté diciendo o planteando, ¿sabes qué? Las autodefensas, esto o lo otro, no, sino yo pregunto porque a mí me llama la atención las cosas como se dan. O sea, porque por un lado, pues tu base es que ante el incumplimiento gubernamental en materia de seguridad, como ciudadanos lo tomas al toro por los cuernos por tu lado y te lanzas a autodefender. Perfecto. Pero por otro lado vemos que de repente, como en este caso del líder de las autodefensas de Michoacán, de repente este señor, pues como ayer, ¿no? Se lo lleva a la Policía Federal y dice uno, bueno, ¿confían o no? ¿O qué pasa? Porque yo creo que lo coherente, ahorita que tú decías así, mi buen Ulises, de coherencia en los propios grupos de autodefensa, bueno, lo coherente es, si no me cumplen, si el PRI, el PAN, si los gobiernos, si el gobierno federal no me cumple con uno de sus deberes principales, como es el de la seguridad, ¿voy a confiar en ellos? O sea, esa es la pregunta. Y dice uno, bueno, ¿cómo voy a confiar en ellos? Y de repente vemos que, pues, por un lado confían, y por el otro lado vemos que incluso, porque yo lo he visto, yo he visto que lo poco que me he informado al respecto, y lo dejo claro, porque si saben algo más, por ejemplo tú, Ulises, que veo que estás más empapado en el tema, pues me lo dijeras. Entonces yo quisiera saber si los líderes de los grupos de autodefensa siquiera ya se tomaron la molestia de señalar con todas sus letras, por ejemplo, el deber incumplido del cuatito Genaro García Luna. Yo no he visto nada de eso. Supe yo que tuvo una entrevista muy buena el señor Mireles, que fue muy difundida en YouTube, pero que yo sepa, salvo que me puedan decir aquí, porque yo no me fijé bien, puede ser, también no me fijo en todo, no tengo ojos para todo, y oídos tampoco, a lo mejor sí dijo algo, pero que yo sepa, yo no he visto. Digo yo, pues si confía en la Policía Federal para que lo traslade, una vez que se alivió de su accidente, ¿por qué no había de confiar en las instituciones para ponerle, por ejemplo, una denuncia al cuatito Genaro García Luna por no haber cumplido con sus obligaciones? O sea, esos son los puntos que yo planteo. Porque digo, yo por eso lo pregunto, Ulises, y en serio lo pregunto porque no lo sé. Digo yo, si supiera, imagínate si pudiéramos saber esas cuestiones. Lo que sí es toda esta analogía que ustedes también han venido dando, esta situación del asesor que tiene Peña Nieto, que por lo visto ya vemos, y como también sabes que, Ulises, esto viene a ser una cuestión cíclica. Recordemos, inicios del gobierno de Calderón, el primer conflicto grande fue en Michoacán, los bombazos de Morelia, se han de acordar. Sí. Después vino la crisis económica y resultó ser que fue la influenza la culpable. Ahora vemos que ya se inició con Michoacán y que ya empieza por ahí a decirse por parte del Consejo Coordinador Empresarial, ya empieza a barajarse la idea
de que la violencia sea la encargada de que no funcionen las dichosas reformas que prometieron que moverían a México y que lo sacarían adelante. Esto a mí me da a pensar, Ulises, salvo tu mejor opinión, esto a mí me da a pensar en la similitud, y en que esto ya se está volviendo una cuestión cíclica, casi como al mismo estilo que empezó aquel, se empieza por acá. ¿Y en qué terminó el gobierno de Calderón? Pues en lo mismo lo que va enfilado el de Peña Nieto, en que simple y sencillamente los cuatitos de arriba sigan en su plan de multiplicar fortunas y de sin llenadero con lo que le pertenece, bueno, más bien le pertenecía a los mexicanos porque ya se abrió a capital privado, y que siga aumentando la pobreza, desempleo, hambre y vaya, los conflictos como ahorita vemos, porque todo esto, y tampoco se lo está planteando nadie, son de las cosas que, como tú bien dices, Ulises, casi nadie plantea. O sea, esto es una consecuencia. ¿Esto por qué se puede dar toda esta polarización social? Toda esta situación de ciudadanos, de ciudadanos que prácticamente tienen una conciencia que se pierde, de que haya una continuidad en aquello de que los ciudadanos cambian el oro por espejitos, ¿sí? Que haya esta situación de violencia que se empieza a dar y desbordar, porque eso es lo que está sucediendo. Se está desbordando la violencia. Y todo esto es consecuencia ¿de qué? De los malos manejos que se han tenido del país. Hay que decirlo como son. Las cosas hay que decirlas como son. Desde el momento tan simple, desde el momento en el que la delincuencia organizada simple y sencillamente sigue su camino, que sean los ciudadanos, ya sea de buena fe o como quieran, que los que tengan que tomar la decisión de hacer frente a los delincuentes. Esa es una consecuencia de los pésimos resultados en materia de seguridad, que como bien decía Pejeboy, claro que eso que dijiste, Pejeboy, es muy cierto, deberían retirar a los mandos policíacos, militares, de la Marina, claro que lo deberían de hacer, pero ¿sabes qué es más claro, Pejeboy? Que eso es lo que deberían de denunciar y pedir y exigir tanto los grupos de autodefensa como los policías comunitarios. Y sí lo han hecho, Bote, sí. Qué bueno que me acabo dices. de dar el ejemplo de la comandante Nestora, que lo primero que hizo fue denunciar los vínculos entre las autoridades y el crimen organizado. Claro que tienen que empezar, digamos, veamos que muchos de ellos tienen una dimensión comunitaria de las cosas, ¿sí? Es decir, muchos tienen que empezar por ahí, ¿sí? A lo mejor muchos no se van y hablan de cuestiones del neoliberalismo y hablan de cuestiones de grandes, porque bueno, la estructura comunitaria sí es microdimensional, muchas veces a través de la información, más bien a través de ciertas dificultades de información o ciertas comunidades rurales que están desconectadas de muchos medios como las redes sociales, solamente pueden hacer lo propio a nivel o dimensionado a nivel comunitario, y esta mujer lo hizo. Y así como esta, hay muchos otros casos, claro, y hay también los que tú dices. Ahora bien, los que tú dices que de alguna manera han omitido esto y que son los más extraños en este río revuelto, ¿no? Que es por lo que digo que la crítica inicial que tú empezaste a hacer es cierta, pero solo parcialmente. Pero cierta en el sentido de que sí hay muchos, seguramente muchos de estos grupos a los cuales es totalmente aplicable tu crítica. ¿Por qué no han denunciado? ¿Por qué de alguna manera parecen actuar solamente a instancias contra primero de un gobierno del cual luego aceptan ayuda, que no son todos, para empezar? Dos, siempre ha habido pretextos y los gobiernos neoliberales y el neoliberalismo como tal está acostumbrado a hacer eso. Impone condiciones de pobreza y le echa la culpa a condiciones locales de ineficacia. Por ejemplo, unos imbéciles que últimamente han estado por ahí diciendo perdón, no, si soy, me dirán por ahí, si soy intolerante o radical, o sea, sí, estoy en el derecho porque juzgo limitados mentales, por lo menos intencionales o no, a las personas que dicen esto, y con argumentos para demostrarlo.
Que lo que pasa es que llevamos pues más de 20 años de fracaso del Tratado de Libre Comercio, porque los mexicanos no han sabido aprovechar sus oportunidades. Háganme un favor. Ay, sí, cómo ¿No? no. Entonces, claro que es cíclico, Bote, claro que es cíclico. Claro que si se presenta una, ¿cómo se llama?, enfermedad tal, le van a echar la culpa. Claro que le van a echar la culpa a que los mexicanos son ineficaces, ¿no? Y hay pretextos generados por ellos mismos y hay otros que no generan ni ellos mismos, pero aprovechan desprestigiando a la izquierda. Entonces sí, yo no digo que no. O sea, por supuesto que todo el crimen de violencia que ellos mismos, a través de las políticas neoliberales y del sistema de injusticia, han ido generando, por supuesto que se dan incluso el lujo de tomarlo como pretexto para poder justificar no la ineficacia, porque en realidad no es así, sino la ineficacia en términos del pueblo, porque la eficacia en términos de sus beneficiarios reales ha resultado puntiagudísima, ha resultado exacta, ha resultado quirúrgica. El enriquecimiento a nivel mundial del 1% de los más ricos en plena crisis en los últimos 4 años, incrementando sus fortunas. Así funciona el capitalismo. Entonces, por supuesto que lo van a tomar como pretexto y por supuesto que van a usar todo lo que está a su alrededor. No muchos derechistas decían que México no avanzaba en energía precisamente porque la izquierda se había opuesto sistemáticamente y había puesto piedritas a la reforma energética y que con ellos nos teníamos que quejar de que la gasolina subiera. Por supuesto que lo van a hacer, pero eso no quiere decir, ¿no? Tampoco quiero decir que tú lo digas, sino simplemente, también he oído esa versión, eso no quiere decir que la totalidad de estos movimientos sean autogenerados para poder crear condiciones de justificación de algo que no funciona. Lo van a hacer de todas maneras, pase lo que pase a su alrededor. Lo han hecho con Andrés Manuel, lo han hecho con la izquierda electoral. Estoy de acuerdo con Pejeboy en que es un término ya pues bastante digamos, no venido a menos, sino pues bastante lastimero no usarlo, pero bueno, la izquierda electoral, ¿no? Y por supuesto que lo van a seguir usando, y van a seguir usando, pero eso no nos debe de llevar a descalificar a todos estos motes de resistencia que incluso pueden no querer llegar a la instancia armada, a la instancia de la violencia, sino solamente llamar la atención y decir aquí estamos, como aquellos zapatistas de hace tantos años lo hicieron, ¿no? Ese es otro tema, y decir aquí estamos, esto está mal, esto está de la fregada, pueblo, despierta. No queremos agarrar a balazos, no quisiéramos estarnos defendiendo nosotros con las pistolas, pero desgraciadamente así es. Pero bueno, y tenemos la valentía de hacerlo. Claro, pero fíjate, lo que tú comentaste de la comandante, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Que se me olvida el nombre. Nestora. Lo que tú dijiste de la comandante, por ejemplo, no veo yo, salvo que tú me puedas corregir en eso, yo no he visto, es más, el primer caso que yo, como tú dices, esta información la ha tenido tapada completamente, porque yo esto me estoy enterando ahorita que lo estás aquí mencionando, fíjate. Y bueno, lo interesante es saber si este caso, que planteas, esta denuncia que hizo esta comandante, ¿cuántos grupos más, te lo pregunto bien porque sí no lo sé, cuántos grupos más, por ejemplo, de autodefensa o de policías comunitarios, tuvieron los pantalones de hacer lo que esta mujer? Ese es el problema, Bote, ese es el problema. Si han tapado a esta señora, que ya es un indicio de que esto existe, imagínate cuántos más nos han bloqueado, para precisamente generar una sensación como la que te dio a ti, ¿no? O sea, ese es el peligro de esta confusión, porque este caso de la comandante Nestora no ha salido, se está tratando ahí en otro medio alternativo hermano, también de izquierda, de manera puntual, pero ni Carmen Aristegui, que supuestamente ha estado ahí sobre lo del comandante Mireles y lo de sobre Patistán ahí tanto tiempo, ¿no? Ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Independientemente de lo que opine el buen Pejeboy, pero estoy de acuerdo contigo que en este comandante hay algo muy extraño. Digo, en este líder Mireles, no sé qué grado tenga, no recuerdo, pero hay algo muy extraño. O hay ya una
manipulación en donde él ha mostrado cierta complacencia, a esta protección en donde el gobierno queda bien ante la sociedad, ¿no? Y le callan supuestamente la boca a la izquierda por decir de que son represores y todo eso. Miren cómo vamos a ser represores si aquí lo traemos, ¿no? Si lo estamos defendiendo de los delincuentes, ¿cómo se atreven? Este es el gobierno de Enrique Peña Nieto, considerado, tolerante, incluyente, bla, bla, ¿no? O por otro lado, pues de plano, si el movimiento fue originado con mano negra del gobierno y está cumpliendo su función. Pero la otra, qué casualidad que esto de la comandante no se haya, es una mujer que ya lleva bastante tiempo en la cárcel, que según la comunicación con medios alternativos que ha tenido su esposo, ya ha sido incluso pues hasta torturada, no solamente psicológicamente, sino con rasgos de tortura física, que ya de por sí el aislamiento es ilegal y es una tortura per se. Y ella lo primero que hizo fue denunciar, y por eso fue por lo que fue reprimida y está en esta situación, denunciar esto que dices, denunciar, y obviamente con esa denuncia va implícita la demanda de recambio y de acciones legales contra los responsables, porque si estoy diciendo que una cabecera municipal está en acuerdos corruptos con el crimen organizado, pues obviamente no estoy dando a entender que los dejen ahí, ¿verdad? Entonces imagínate si esto ha sido tapado por los medios, incluso por Carmen Aristegui, que supuestamente dice y le da cabida a muchos de estos casos, ni siquiera la han tocado. Creo que por ahí en periódicos o en el proceso se le ha dado una mención de un párrafo nada más, pero es muy curioso que esto que tiene ese componente que tú dices no haya salido a la luz, y quién sabe cuántos más. Pues sí, bastante interesante este asunto. Ojalá y me puedas mandar la información, que sí sería bueno estudiar este caso, ¿no? Porque, bueno, aparte de estudiarlo, también darle, como tú dices, ya que no se está mencionando ni nada, pero un medio lo está dando a conocer, pues sería bueno saber de qué se trata, y eso me parece que es interesante. Y sobre todo ese punto, como ahorita planteamos, estaríamos hablando, esto es muy importante, estaríamos hablando que dentro de todo ese mundo de policías comunitarios y de autodefensas hay una excepción honrosa, ¿no? O como dices tú, falta ver los demás que no se sabe, ¿no? Pero también hay esas excepciones honrosas hasta en eso. Entonces, lo que yo podría de entrada, pues concluir en este asunto de esta comandante, ¿no? O sea, como tú planteas, sabes que lo que sucede es de que vaya uno a saber, y sí, en efecto, vaya uno a saber cuántos más casos haya de ese tipo, porque tú planteas que no solo se trata de una cuestión de denunciar y de decir, sino que incluso presenta pruebas de esos vínculos, ¿no? Si mal no te entendí. Sí. Entonces estamos hablando Sí, obviamente pues ella se lanza a esto porque tiene en la mano información y hechos que de alguna manera, pues digo, no está en la situación en la que está, porque se haya robado un banco, ¿no? Claro. Sí, no. Ni porque haya cometido asesinato, ni nada. Porque ante esto, justificadamente en esta información y en estos hechos y en estos hechos que indican una plena corrupción, ¿no? E injusticia a nivel local, con base en eso fue que ella empezó a organizar la autodefensa de su comunidad. Pero y no al revés. Fíjate, ella lleva a cabo esa labor, como dices tú, de organizar una autodefensa y señalando. O sea, señalando y con pruebas, y mira, yo tengo los pelos de la burra en la mano de esto que está mal, que da razón al inicio de esta idea de autodefensa. Perfecto. Pero como dices tú, y en efecto, es otra de los detalles que también no debemos de perder de vista. Esa situación es muy distinta a la que estamos viendo en el caso del señor Mireles, dicho con todo respeto, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo contigo, por eso, insisto, tu crítica inicial fue muy lúcida, parcial, pero bastante lúcida, parcial desde mi punto de vista, pero bastante lúcida y con bastante peso. De lo que tú pensaste al principio, también es uno de los ángulos que forzosamente se debe de pensar, sobre todo ya con esto que, repito, Pejeboy y Bote, por los dos ángulos, y es que puede haber más, pero por los dos ángulos que ahorita se me ocurren, es nefasto el asunto. Claro. Por un lado, que incluso esté protegido porque ya de por sí era producto, ¿no? de antemano
de componentes del gobierno, estrategias del gobierno federal de corte paramilitar o con fines paramilitares, en fin, cosa que pues obviamente no lo puedo comprobar, es una conjetura y nada más es una hipótesis, ¿no? Y por otro, pues que haya sido un origen genuino y legítimo, pero que se esté prestando ya para hacer quedar al gobierno con la opinión pública, ¿no? Bien. Pero Ulises, nada más aquí para también complementar esto que comentaban ustedes, a veces hay una frase también o un dicho que dice, a veces no sabemos para quién trabajamos, a veces hacemos cosas buenas que terminan siendo malas. Esa es otra. Esa es otra, ¿no? Pues, a lo mejor pensó él, y hemos visto que el sistema, cuando salen este tipo de grupos, se agarran a los más mediáticos, ¿eh? Ahí está el caso de Sicilia. Sicilia fue un caso muy mediático, que tampoco no tuvo una trascendencia social en hechos reales de resultados trascendentes, y se le dio vuelo a la hilacha mucho a eso, Vemos al señor Mirales también lo agarra, el sistema también tiene parte de eso, agarrar los grupos más mediáticos, a veces no tan sustanciales en su forma de actuar, pero los hacen, los inflan con el poder mediático, con la levadura del poder mediático y los hacen, ¿no? Pero también es parte también del detalle de la gente, ¿no? Si realmente esta gente que está con el señor Mirales hiciera un examen de autocrítica a sí mismo y vieran que se replantearan lo que están haciendo y ver que si está funcionando o no, también les podrían dar la vuelta, podrían ganarle al sistema, Yo esperaría que eso, ¿no? Ojalá que nos oyera alguien de ellos y replanteara eso, ¿no? Si realmente están en el cauce de defender a la ciudadanía, ¿no? Con la justicia y la razón, ¿no? Pero si no, yo creo que empiezan así, se elevan y terminan, como los inflaron, los desinflan, ¿no? Porque les mete mucho aire mediático y pues, el sistema se aprovecha de esto. Sí, hay que ver, incluso prescindir de él en algún momento, en el sentido del liderazgo, ¿no? Ajá, sí, bueno, ellos, exactamente, porque si no, como dices, y esas, aparte de todas las que he mencionado, los vericuetos es otra variable compleja que interviene en la apreciación que se tiene acerca de este fenómeno. Pero también sabe que, sí, miren, también nada más quería hacer un planteamiento que también me parece importante señalar. Estamos también hablando de que sigue, aunque sea por ese inflado mediático, yo creo, ¿no? Es mi percepción, que el objetivo de ello es seguir manteniendo la idea en los ciudadanos de que se necesita un líder para poder hacer algo, se necesita un grupo que lidere para poder hacer algo, ¿no? Yo creo que se sigue alimentando la idea en los mexicanos de que mira, tú ciudadano por ti solito, no hagas lo que dice el bote de agarrar y ponerte a crear conciencia con tu familia, no lo hagas porque pues tú solito no hay que esperar cuando hay un líder es cuando las cosas les hacen caso. O sea, yo creo que hasta también para eso sirve en abono precisamente de ese detrimento social. ¿Por qué lo llamo detrimento social? Porque a mí me parece que desde el momento en el que los ciudadanos se esperanzan en un líder o en un político o en lo que sea que les diga qué hacer, desde ese momento se está incapacitando el ciudadano mismo. Por eso yo lo considero un detrimento. Y yo creo que también todo esto que sucede abona precisamente para que los ciudadanos pues estén siempre pues a la espera de a ver de quién salta, ¿no? Y mientras pues me aguanto, ¿no? Yo creo que eso también ha encontrado respuesta en diversos modos de organización, ¿no? Por lo menos, ¿se acuerdan de la APO, que también era bastante aguerrida? Y precisamente tenían un esquema descabezado. Es decir, era una rotación horizontal de liderazgos, y para la APO el liderazgo era un mal necesario, nada más, y un momentum. Es decir, no era la concentración de las voluntades, de las estrategias, en una sola imagen, en un solo cerebro u otra vertiente, sino que eran digamos un sistema rotativo en donde de repente sí se concentraba, pero de manera únicamente transitoria, lo que era el mando o cierto control o cierto movimiento estratégico por parte de una persona, pero nunca tuvieron así un líder establecido, ¿no? Eso era una de las cosas que le molestaba al sistema de la famosa APO, y yo creo que también muchas de esas organizaciones comunitarias, porque incluso hasta ciertas etnias
no tienen liderazgos en el sentido occidental que nosotros lo entendemos, ¿me explico? Sino simplemente tienen otra forma rotativa de circular cierto poder, y cierto poder de mando y de organización, pero nunca centradas de manera perenne en un solo sujeto, ¿no? Y creo que este comportamiento étnico de muchas comunidades pudo haber sido trasladado a esto, ¿no? Pues si no me acuerdo, en Cherán era que las guardias tenían ese sistema rotativo, ¿no? Para cuidar los bosques, y no se localizaba ciertamente en el sentido duro o fuerte de la palabra un liderazgo concentrado. Entonces yo creo que también se puede tener respuesta a esto, a pesar de que siempre existe ese riesgo, Bote, de que haya este mensaje de que solamente una persona con un carácter fuerte, una inteligencia superdotada estratégica o un gran carisma pueda mover, y hasta que no llegue al que me estimule. Es una cuestión psicosocial importante la que dices, Bote, ¿no? De esperar apáticamente que alguien que llegue, que me mueva en el cual deslindar mi responsabilidad. Entonces incluso no todos estos movimientos de resistencia funcionan así, ¿no? Claro. No, yo quería complementar algo que decías tú, Ulises. Yo por eso digo que hay que usar la razón y la conciencia, como bien comenta el Bote y tú, analizar también al enemigo, cómo se actúa el enemigo. Y aquí el enemigo, yo he hablado del sistema neoliberal del PRI. Podemos decir Peña Nieto, podemos decir Mario Fabio Beltrones, Calderón, Fox y todo, pero ellos tienen ese sistema que tú dices de rotativo de liderazgos, pero realmente es un consejo, una cúpula, como manejan ellos, ellos no se manejan por una sola figura, nomás por lo que nomás dice un líder, ellos es un consejo, un grupo, pues está el consejo coordinador empresarial, el consejo de hombres de negocio, el consejo de la comunicación y demás medios, ¿no? Ellos se mueven por eso, y por eso yo digo, y lo reitero aquí, el poder y el sistema que nos enfrentamos está muy bien especializado, está muy bien organizado, sabe que los liderazgos son malos, saben que hay que repartir esa responsabilidad entre todos. Por eso actúan también el sistema neoliberal del PRI. No, y no me confundan, yo no estoy chuleando ese sistema, ¿no? Pero ellos sí saben en la práctica, como grupo, cómo enfocar y hacerle frente a sus intereses. Eso es cosa que el pueblo no ha visto, ¿no? Yo creo que, perdón, PGW, sí. Yo creo que se puede tener, porque es cierto. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Imperio, que habla precisamente de eso, ¿no? De un marxista llamado Antonio Negri, que habla que esto, que era parte de una resistencia, fue cooptado precisamente por el poder, y que ahora esta organización que carece de un centro, ¿no?, la tiene lo que ellos llaman, lo que Antonio Negri llama el imperio, que es este conglomerado neoliberal que se mueve más allá de las fronteras y violando las soberanías nacionales. Sin embargo, hay otros que critican esto, ¿no?, y dicen, sí las hay, sí hay estos liderazgos y estas concentraciones personales de poder, pero simplemente por estrategia permanecen ocultas y no les gusta de alguna manera tener esa presencia física y esa presencia carismática todo el tiempo. Pero si le buscas, creo que siempre hay cabezas y siempre hay individuos que concentran el poder, pero eso sí, han aprendido a perderse, incluso en el discurso y la perorata de tipo empresarial, ¿no?, ya que se habla de que el directivo del corporativo es igual a todos, hasta el que barre en la compañía, y todo este tipo de nuevas teorías organizacionales, empresariales, en donde se habla de una horizontalidad, ¿no?, y de que todos son beneficiados, y la empresa es el cuerpo, y desde el que barre hasta el que está en el último piso en la mesa directiva son igual de importantes, y toda esa vaina que hace más llevadera la explotación, porque solamente para eso sirve. Pero en realidad sí hay esquemas centrales, piramidales, pero sí han tenido muchas veces. No dudo que también haya este tipo de estrategias, ¿no? Por ejemplo, les planteo a ustedes, ¿no?, lo que dice PG Boy, sí lo veo en algún sentido. Cuando Gordillo cae, ¿no?, ella sabe que tiene que caer, ¿me explico? O sea, ellos saben que de alguna manera, en algún momento, ellos participaron y se beneficiaron del poder
y de la riqueza generada por el poder y la corrupción. Pero ellos saben, como una regla del juego, que va a empezar a girar la ruleta y que va a necesitar cabezas de opinión pública y que cualquiera de ellos puede ser. ¿Están de acuerdo? Que es una organización gangsteril, es decir, el gángster del crimen organizado, ¿no? El capo sabe que este sistema lo puede requerir para que lo demás siga funcionando, y ellos lo saben perfectamente. En eso sí estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado sí siguen habiendo figuras centrales que concentran y que dan el mando, pero tienen la sutileza, ¿no?, precisamente por lo que tú has dicho, porque han aprendido todas estas situaciones de mantenerse en un bajo perfil, ¿no? Sí, no, y es que esto ya es conocimiento ya milenario, no es de la noche a la mañana. Por eso yo lo digo, que el pueblo debe de ser muy consciente y de mucha razón, porque lo que nos enfrentamos no es algo que se inventó el día de ayer, No, claro que no. Y no, nosotros tampoco estamos diciendo que inventamos el hilo negro, ¿no? El hilo negro ya ha estado, y de por años, Es una lucha milenaria, es la lucha de clases, ¿no? O sea, sí, es el más, y aparte que es una idea muy primitiva, que no hemos podido evolucionar a la fase que nosotros llevamos de esa, ¿cómo se dice? Ay, se me fue el nombre, pero de ese conjunto de paz y unión para todo el mundo, que esa es la ideología fundamental, porque no hemos podido abandonar esa idea primitiva y que sigue rondando por este tipo de figurillas que siguen moviendo los hilos tras el mundo, ¿no? Y tras las sociedades, ¿no? Pero lo importante es que que la sociedad, el ciudadano de a pie empiece a conocer esto, ¿no? Yo también, yo me he planteado también, ahorita a lo mejor no es el tema, y les quisiera comentar a ustedes y a toda la gente que nos ve, si realmente vivimos en democracia o vivimos en una monarquía que se oculta tras la máscara de la democracia, porque vemos que en la monarquía o en la dictadura absoluta del rey, el rey hacía leyes que nada más a él no le afectaban, que tenía un grupo de nobles, de aristócratas, que supuestamente gobernaban en parte de su reino. Es lo mismo que tenemos, y que todos ellos, las leyes no les afectaban. Es lo mismo que tenemos ahorita en México. Tenemos un rey disfrazado de presidente que promulga leyes que no le afectan a él. Un grupo de aristócratas, ya representados como diputados y senadores, que también promulgan leyes y se benefician y tienen grandes riquezas del pueblo y no les afectan sus leyes, todos sus hechos. O sea, esto también hay que replantearnos, realmente si vivimos en una democracia, si realmente hemos dado ese paso a la igualdad social, a todos esos planteamientos revolucionarios que se vienen dando desde la Revolución Francesa, que si realmente estamos en eso, o estamos en un retroceso, porque también este grupo de figuras están llevándonos a un retroceso, todos esos avances sociales y todo eso de ideologías, todos nos están llevando a un retroceso. Vemos lo que está pasando en el país. En vez de tener gobierno ya tenemos como en estado primitivo, todos contra todos, literalmente, ¿no? Y estamos en muchos retrocesos por lo mismo de este tipo de grupos, que quieren y están aferrados a tener el poder absoluto, ¿no? Una figura única, ¿no? Que quiere gobernar todo el mundo, de lo que se viene de las teorías de conspiración, que ya no están teorías de conspiración, porque ya muchos políticos de peso mundial han dicho que quieren un orden mundial, un solo gobierno, pero bueno. No, pero pues eso ya tienen. Bueno, la mayoría de los países ya tienen eso, ya tienen bueno, sí, el nuevo orden mundial yo creo que es un tema que igual me gustaría tratar en algún programa, porque y realmente esa es una cuestión histórica que también llegó hoy, todavía es un poco tarde, pero es abrirla aquí ante el público, discutir, porque en efecto, PG Boy, en muchas ocasiones y en muchos lados, y sobre todo aquí en México, el Estado moderno solamente conserva las mismas estructuras de los estados monárquicos, ¿no? Pero las reviste de modernidad, de supuesta democracia y de contenidos ahí normativos de simulación, pero pues, seguimos aquí en México, por lo menos, en una sociedad de castas neovirreinal. Por eso yo coincido contigo y digo que vivimos en una sociedad neovirreinal. No, tan es cierta esa analogía que dice este PG Boy, que el concepto de democracia en este país se reduce al simple hecho de que se lleve a cabo un proceso electoral, aunque se lleve con las patas. Así, aquí se puede llevar el proceso electoral con las patas, se pueden hacer las triquiñuelas que sean, se puede pisotear los principios democráticos, pero por el simple hecho de que se llevó a cabo un proceso electoral,
por parte de una institución electoral, ya por eso le llaman democracia. Yo creo que la democracia, y lo digo así, tiene varias definiciones, pero con la que más concuerdo yo es con aquella que dice, al margen de cómo se lleve a cabo la democracia, que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. En el mentado mundo globalizado, en realidad, en el mundo globalizado, los gobiernos no son para los pueblos, son para los potentados, para los capitales, para el poder financiero, ¿sí? Los gobiernos no son para el pueblo, no son del pueblo y ni son para el pueblo. Por eso cuando decía Pejeboy, y lo comenté hace rato, o sea, decía Pejeboy, es importante los consejos ciudadanos, sí, pero eso solamente se puede esperar de un gobierno democrático, porque a los gobiernos democráticos sí les importa el pueblo, ¿sí? Lo que vimos nosotros de sobra deja demostrado que el pueblo no importa. Al pueblo hay que ver qué dosis de atole con el dedo se le da para que se trague ese atole con el dedo y acepte de una o de otra manera, ¿sí? Prácticamente de una o como sea, se acepte lo que simple y sencillamente se impone, o más bien impone el capital y el neoliberalismo. O sea, se acabó, así de fácil. ¿En beneficio de quiénes? Pues en beneficio de los mismos. Es como lo que yo venía planteando así, comentando con vecinos, ¿no? Más que parecer con una intención de recaudar impuestos, la dichosa reforma hacendaria en lo que se refiere a los pequeños contribuyentes, más bien parece que fue hecha para buscarle hacer el caldo gordo a los que proveen internet, a Carlitos Slim, al Emilio Azcárraga, a los banqueros, porque se va a necesitar cuenta bancaria. O sea que más que parecer eso, parece que fue una reforma diseñada para hacerles el caldo gordo y la clientela en un país empobrecido a bancos y a potentados del país. Eso quiere, ¿sí? Ajá, perdón. Pues teníamos desde el año pasado ya un programa pendiente por ahí. Yo les propongo que este tema de la democracia, siempre tratamos aquí, yo libremente opino temas coyunturales, lo que son de mucha importancia, pero qué tal si hacemos algún programa para analizar esto de qué es la democracia, cuáles son sus límites y qué simulaciones tiene y nos han llevado a esto, ¿no? Claro, sí, porque es importante. Es un hecho que este tema da para mucho. Sí, lo vamos a, sería buena la idea de plantearlo en un programa, no sé, aunque no sea a corto plazo, mi buen Ulises, pero sería bueno hacer un programa basado únicamente en nuestra opinión libre y análisis que podamos hacer ciudadano a nuestros alcances de la democracia. Sería bueno dedicar un programa, pero hacerlo entre todos, ¿Sí? Eso sí. O sea, ese sí sea un programa entre todos los que participamos en Yo Libremente Opino, hacerlo. Creo que sería buena idea irlo planteando con los demás compañeros y lo vamos a ir haciendo. Vámonos de volada, porque ya se nos fue el tiempo. Vámonos de volada a, pues ahora sí que conclusión, comentario final y despedida. A ver, viene mi buen Pejeboy, viene. Pues la conclusión que me queda aquí con Yo Libremente Opino y con los demás programas que hemos hecho es de que mientras el pueblo no use la conciencia y la razón, el mal que nos ajala a su círculo de vacío, yo lo llamo hoyo negro, nos va a seguir comiendo, ¿no? Y realmente, pues, hay que ser muy críticos. Yo soy de la idea que hay que desconfiar de todos hasta que el que dice que desconfiemos. Tener siempre la balanza, ¿no? Tratar de balancear lo que nos plantean, lo que nos tratan de llevar y todo, ¿no? Ver los pros y los contras, ¿no? Es lo que debe de hacer el ciudadano de a pie para que no caiga en tantos errores, porque realmente este sistema está tan bien estructurado, tan bien hecho, que es fácil que caiga mucha gente. Y no la excuso, porque todos nacemos con un cerebro, tenemos los 5 sentidos, a lo mejor algunos no, pero eso ya es otra cosa, pero la mayoría de la gente sí los tiene. Y si no los usa, yo creo que realmente ya pues ya reina la mentalidad de esclavo sin cadena, realmente ya nacer con un conformismo, con una apatía, de saber que ya tu destino ya está limitado, que ya no vas a poder crecer como persona o con tus sueños, tus esperanzas, este es un mundo ya apocalíptico, ¿no? Aunque suene medio religioso, ¿no? Pues realmente es lo que vivimos ahorita. No soy hombre de fe, no, yo sí leo, tengo conocimientos, ¿no? O sea, la Biblia misma dice eso, ¿no? De que
hermano contra hermano, vecino contra vecino, y es lo que tenemos ahorita en México, ¿no? Y lamentable también que las instituciones religiosas no planteen esto que yo planteo, ¿no? Realmente un autoanálisis como persona, no en el sentido moralista o santurrón, sino en el sentido de como persona, ¿qué hacemos como persona? ¿Qué objetivo estamos llevando como persona, ¿no? Eso es lo que invitaría a la gente, lo seguiré invitando. Y pues agradezco este espacio, a ti, Bote, a Ulises y a la gente que nos ve y nos deja sus comentarios, también a Marta y a José Manuel, que también participan en esto, ¿no? O sea, es muy fructífero esto que se hace, ¿no? Que se ha logrado este pequeño espacio. Ojalá la gente lo difundiera más. Pues sería toda mi parte y los esperamos en el próximo Yo Libremente Opino. Perfecto, Ulises. Pues nada más tener los ojos bien abiertos y bueno, desde el punto de vista de los medios alternativos y de Yo Libremente Opino, en donde tratamos de dar esta visión ciudadana realmente alternativa con respecto a los medios dominantes, hay que tener los ojos muy bien abiertos ante lo que se viene en Michoacán, porque como dijimos aquí, no es privativo de Michoacán, creo que es a nivel nacional lo que está sucediendo y se sigue extendiendo. Hay que ver a Michoacán como un experimento de exterminio neoliberal y con un experimento de confusión y de doctrina del shock, como lo hemos venido aquí diciendo en Yo Libremente Opino desde hace tiempo. Es decir, confusión, miedo, en aras de crear una atmósfera reaccionaria por parte del resto de la población. Y otra cosa, hay que estar muy atentos al uso mediático que le van a dar a cada una de las cosas que sucede al gobierno federal. El gobierno federal ahorita tiene la oportunidad y quiere buscar la oportunidad de adornarse, digamos, quiere buscar la oportunidad de quedar bien con la opinión pública en cuanto a sus acciones, ¿no? Está tratando de hacerlo en el entendido de que esta guerra contra el crimen organizado desde antemano hay muchas posibilidades de que sea un auténtico fraude, ¿no? Porque, como dije, el crimen organizado le sirve mucho al gobierno federal en muchos sentidos, pero bueno, si algo tuviera de verdad, el gobierno federal está tratando de, a través de la vía militar y sin ningún cambio con respecto a Felipe Calderón, está tratando de hacer los ajustes necesarios, por lo menos a nivel mediático, para que legitimarse ante la opinión pública. Entonces hay que estar muy atentos, sobre todo con las cosas finas, hay que estar bien informado porque es muy fino y muy importante este escenario de violencia de Michoacán, y aguas con los usos mediáticos que le pueda dar el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Por el momento será todo. En algún momento yo creo volveremos a tocar esto, y pues muchas gracias, Bote, muchas gracias, PG Boy, muchas gracias al público que nos escucha, y otra vez que tengan un feliz año. Y bueno, pues muchas gracias, mi buen Ulises. Y yo nomás, mi conclusión es básicamente lo lamentable en lo que terminan este tipo de cosas, este tipo de situaciones, cómo lo ve la sociedad. Tenemos mucho que trabajar en aras de crear conciencia. No puede ser posible que en una sociedad que está pues echándole ganas, en un momento dado los que lo estén haciendo porque haya conciencia, pues lo que demuestra que falta mucho camino por andar es precisamente el ver que la misma sociedad acepte y hasta aplauda que simple y sencillamente, pues porque se trata de un delincuente, se le pueda pues asesinar en una acción de justicia por mano propia. O sea, desde allí creo que hay mucho que se tiene que hacer para crear conciencia e informar al margen del hartazgo que se tenga. El mejor camino no es para apagar el fuego, no es hacerlo con fuego, no, es con lo contrario, ¿sí? En un ambiente hostil y de violencia, lo que tenemos que pugnar es por las acciones pacíficas para crear conciencia e informar. Saber que el problema de fondo de todo esto es, ni más ni menos, lo mal que ha sido gobernado este país desde hace décadas. Y desde hace décadas ha gobernado este país el PRI y el PAN. La organización ciudadana debe de hacer lo que sea necesario para que en un esfuerzo de organización y de creación de conciencia por la vía pacífica se logre que le dejen de llegar millones de votos como le siguen llegando a esos partidos del PRI y del PAN, que son los que tienen este país viviendo situaciones cuya inmensa mayoría son consecuencia de lo mal que ha sido guiado y gobernado este país. Gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Un agradecimiento muy especial a nuestros participantes de hoy, Ulises y buen PG Boy. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo, y junto a ti no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada.
aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Que tengan todos un buen fin de semana. Aquí yo los espero en los videocomentarios que correspondan en el transcurso de esta semana. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com y si te es posible, apoya económicamente el proyecto de tiraderodelbote.com. Estén todos bien y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com